Y para finalizar este foro de ChatGPT, una mirada desde la docencia, quiero darle la palabra a la doctora Olga Ramírez Torres, decana de la Facultad Nacional de Educación de Ariandina, y a la doctora Teresa Flores, directora nacional de Desarrollo Docente, quienes mencionarán algunas de las conclusiones de este foro y podamos compartir aquí un momento la pantalla para que puedan iniciar su conversación. Doctora Olga. Gracias, Lady. Ante todo, Marta y Paula, mil gracias por este espacio, pero los protagonistas el día de hoy son los docentes. Ellos hoy nos demostraron que van a la vanguardia de todas estas nuevas tecnologías que llegaron para quedarse. La historia ha demostrado que las instituciones de educación superior y en general las instituciones educativas se han adaptado a las nuevas tecnologías. En los años 70, con la llegada de las calculadoras portátiles, hubo una gran preocupación por parte de los docentes de matemáticas. Sin embargo, vimos que las matemáticas sobrevivieron. Igualmente pasó con Wikipedia, con Google, que no acabaron con las evaluaciones tradicionales. La inteligencia artificial también es una tecnología que lo que nos invita es a generar unas formas innovadoras y novedosas de enseñanza y, por supuesto, de aprendizaje. Por ello, este espacio es muy importante. Y aquí creo que todos hemos estado como en un punto común, y es entender cómo la inteligencia artificial, sea ya ChatGPT o cualquier otra, nos debe invitar a generar unas nuevas maneras significativas de desarrollar este proceso. El maestro cuenta con una experticia disciplinar que está dada de manera teórica y práctica, pero también él cuenta con unas competencias pedagógicas que permiten que el estudiante siempre tenga una motivación permanente hacia el conocimiento y una capacidad de asombro que lo debe acompañar para fortalecer ese proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Y ustedes ya lo han dicho. Primero que todo, debemos entender que hay que valorar lo que los estudiantes desarrollen a través de su pensamiento crítico. En ese sentido, podemos entender cómo un modelo de inteligencia artificial no puede imitar los procesos de aprendizaje y los ejercicios mentales que ello involucra. Entonces, lo que sí deberíamos era enfocarnos en el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas de un estudiante. Igualmente, aquí tendríamos que entender cómo los maestros debemos evaluar lo que es importante. Es decir, ya no podemos mirar un producto final que puede ser copiado de un ChatGPT o de cualquier otra herramienta, sino que los profesores debemos diseñar evaluaciones que se centren en lo que los estudiantes necesitan saber y saber hacer para tener éxito en el futuro. Es decir, mirar también el proceso y mirar su capacidad de discernimiento permanente ante una situación problemática. Esto en términos de lo que deberíamos hacer, pero también habría que mirar algunas estrategias para hacer que estos ejercicios de inteligencia artificial pues puedan ser adecuadamente utilizados. Por un lado, podríamos mirar cómo diseñar tareas cada vez más complejas y contextualizadas que no requiera una mera definición, sino que efectivamente pueda poner a prueba ese desarrollo del discernimiento. Por otro lado, también podríamos mirar esas tareas que sean cada vez más prácticas en su naturaleza y que deben basarse más en los aprendizajes reales que se proporcionen en el curso, es decir, un ejercicio contextualizado que le permita problematizar esa situación real y trabajar sobre los conceptos, no sobre las definiciones. Igualmente, nosotros podríamos utilizar el ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial para facilitar la discusión y el debate. Es decir, presentar temas controversiales en los cuales esa herramienta pueda ser utilizada para tener una información que mejore el nivel de argumentación del estudiante.
Utilizar esta herramienta para ayudar a los estudiantes a practicar sus habilidades en un segundo idioma, en un tercer idioma, eso también podría ser una herramienta que fortalezca esa competencia. También puede ser utilizada para fortalecer los proyectos grupales, para colaborar en esas tareas grupales que a veces no sentimos que ellos se puedan motivar para lograrlos. Hacer que las lecciones sean cada vez más interactivas, es decir, para crear ejercicios que involucren y mantengan el interés y la motivación de los estudiantes. Y generar, como lo señalaba uno de los exponentes, esas preguntas para pensar, es decir, preguntas de discusión que no lleven a una definición, sino a abrir nuevos escenarios de aprendizaje. Grosso modo, serían algunos de los elementos que desde lo educativo y desde la acción pedagógica podrían ser una herramienta fundamental para el uso de la inteligencia artificial en el aula. Teresa, no sé si tú quieras también complementar algunos elementos. Muchísimas gracias a todos. Realmente quiero sumarme a algunos elementos conclusivos que quiero dejar sobre la mesa. Con la venia de nuestros expositores, pues voy a tomar algunos de los aspectos que ellos han mencionado. En primer lugar, nos han ilustrado ampliamente sobre el valor que tiene la herramienta desde el punto de vista tecnológico, sus posibilidades, sus pros, sus contras, pero aquí pareciera que entonces nos convoca una mención que hemos hecho en algunos otros momentos, cómo nosotros lo potenciamos y potenciamos esa herramienta como una mediación tecnológica y pedagógica. Nuestros propósitos como docentes van en esa línea, y cuando nosotros estamos desde esa perspectiva, seguramente sea valioso tomar la expresión que utilizó el profesor Germán Oed: la pedagogía sigue intacta. Efectivamente, esa es nuestra línea. Tenemos una herramienta muy potente, pero ¿cómo la aprovechamos para estos efectos? Las experiencias que nos han relatado el día de hoy pues son una evidencia clara de la época en la que vivimos. Ya lo sabemos, estamos asentados en esa época, pero pareciera que tenemos que seguir trabajando esas competencias digitales para que vayamos de esa alfabetización a esa transformación digital. Nosotros, desde el ejercicio que realizamos, el docente, desde ese encuentro con el estudiante, está en un entorno absolutamente interesante para movilizar esa transformación con esa mirada crítica y reflexiva. Ese es nuestro matiz, nuestro diferencial. Como tercer elemento, quisiera mencionar aquel punto que se ha venido mencionando a lo largo de la sesión: el reconocimiento del estudiante, de su entorno, la experiencia, la cercanía con él, la interacción. Uno de nuestros expositores mencionaba la importancia de estar y de afincarnos en la experiencia humana, y cuando nosotros estamos afincados desde esa experiencia humana, que además de eso ha sido refrendado en los mensajes que hemos recibido en nuestros espacios, en nuestras plataformas de conexión frente a estas intervenciones, pues seguramente tenemos ese punto diferencial de nuestra acción como docentes. Las herramientas debemos potenciarlas, podemos potenciarlas. Tenemos aquí unas experiencias y unos ejemplos magníficos de cómo hacerlo. Seguramente las articularemos con algunas otras. Ya uno de nuestros expositores nos recordaba que llevamos con la inteligencia artificial un tiempo. Hoy tenemos una maravillosa mirada y reflexión sobre el chat GPT, y ahora entonces podemos seguir concediendo ese sentido que se da porque estamos en un ámbito académico, y ese ámbito académico nos llama a proceder de una manera determinada. Creo que el valor y las maneras como hoy nos hemos acercado a la herramienta y a las reflexiones derivadas de esa herramienta, los pros, los contras, nos llevan a confirmar cómo nosotros, como docentes, como académicos, nos movemos frente a todas las posibilidades y le concedemos ese sentido en pro de la formación de nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias a todos.